Radiografía del candidato. Mariana Prado Noya nació en La Paz el 20 de abril de 1982. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica Boliviana y también es abogada con una maestría en Gobernabilidad y Administración Pública. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito público, la cooperación internacional y la planificación estratégica. En el sector público se desempeñó como ministra de Planificación del Desarrollo entre 2017 y 2019, esto durante el gobierno de Evo Morales, promoviendo políticas y programas orientados al desarrollo nacional. Antes de ese cargo trabajó en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y presidió el Directorio de Boliviana de Aviación. También fue jefa de gabinete en la Vicepresidencia del Estado. En el ámbito internacional ejerció como vicepresidenta ejecutiva de Fomplata para proyectos regionales y fortaleció la articulación con organismos multilaterales. Este año Mariana Prado fue presentada como candidata a la vicepresidencia por la alianza política Alianza Popular, aportando al proyecto su experiencia en desarrollo sostenible y gestión pública. Y es así que hoy nos acompaña en el poder del voto. Radiografía del candidato. Muy bien, ahí conocíamos entonces un poco acerca de la trayectoria que tiene Mariana Prado en la política. Este es un espacio, Mariana, para conocerla más usted de manera personal, pero también queremos conocer las propuestas y cómo se siente ahora de cara a estas elecciones 2025, en qué etapa de su vida se encuentra. Bueno, yo creo que este es uno de los momentos más importantes de mi vida profesional y política, desde luego, pero independientemente de lo que yo estoy atravesando de manera personal, creo que estamos en un momento muy complejo como país. Estamos en un momento donde probablemente se están debatiendo dos miradas de país. Una mirada que desea retornar a un esquema anterior, ¿no?, que ya falló en el país, donde se tienen los recortes, donde se tiene un Estado pequeño, un Estado que únicamente regula la economía, versus un Estado presente, un Estado que protege a la gente, un Estado que protege los intereses de las personas más vulnerables, y nosotros en este momento, en este proceso electoral, nuevamente vamos a tener que definir nuestra posición en torno a esos dos proyectos de país. Muy bien, continuamos entonces con más consultas de la gente. Ciudadanía al micrófono. En nuestro sector Ciudadanía al micrófono tenemos la posibilidad de consultarle a los candidatos invitados al poder del voto. En esta oportunidad vamos hasta la pantalla. Bueno, principalmente quisiera saber un plano verdadero, ¿verdad? No solamente promesas, como por ejemplo un verdadero camino para salir de la crisis en la cual estamos. El tema económico, social, todo está complicado, ¿no? Bueno, actualmente tenemos una crisis que afecta a todo, o sea, lo económico afecta a lo social y lo social también. Por ejemplo, hay muchas marchas actualmente, problemas. La gente actualmente no tiene una confianza con ningún político. Trasladamos la pregunta a Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia. ¿Qué propuestas contempla dentro de su plan de gobierno? La escuchamos. Bueno, ahí tal vez haciendo referencia a la persona que hacía la consulta, creo que él expresa mucho de lo que está sintiendo la población. Mucha población siente que hay sectores que están altamente movilizados, hay un descontento social y además un sentimiento de incertidumbre, porque lo que ha pasado es que se ha desordenado la economía y nosotros, a través de la propuesta del programa de gobierno de Alianza Popular, lo que queremos es devolverle esa tranquilidad a la gente para que todos puedan nuevamente continuar con sus actividades económicas, puedan seguir estudiando, no tengan marchas por todos lados, puedan dejar de hacer filas 12 horas en el combustible, no se descontrole el precio de los alimentos. Todas son preocupaciones absolutamente reales y la clase política tiene la obligación de resolver y abordar este tipo de problemas. ¿Cuándo se ha desordenado la economía en Bolivia? En el momento en el que
hemos tenido una escasez de divisas, el momento en el que hemos dejado de tener, primero, los dólares para poder cumplir las obligaciones del Estado, pero por otra parte, cuando esta ancla que tenía la economía, ¿no?, que era una certidumbre para toda la gente, se ha empezado a desordenar. En este momento tenemos una brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que está en la calle. Entonces, como nuestra primera medida cuando nosotros seamos gobiernos, está el hecho de establecer un tipo de cambio que no vaya a cambiar de manera intempestiva, es decir, que se pueda mantener en 6 meses, 1 año, para que la gente empiece a tomar sus previsiones. El Estado nuevamente toma el control de la política cambiaria y así la gente puede definir qué hacer con su negocio, la gente ya puede empezar a definir qué hacer, si va a adquirir un préstamo o si va a realizar alguna compra de alguna importación. Eso nos permite ordenar una vez tener el control del tipo de cambio. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta en esta oportunidad en Santa Cruz. Bueno, como profesor, un ciudadano más y pedirle de que le pongamos mayor atención a la educación, siendo que es algo en la Constitución Política del Estado está prioridad, atención, educación y salud, y creo que de alguna manera siempre hemos delegado educación. Hay que priorizar con mayor presupuesto, mayor atención, porque solamente la educación nos va a hacer libre, la educación nos da mejores días a la sociedad, a las personas, y bueno, es mi pedido que pongamos mayor atención a la educación. Ciudadano cruceño, vamos a pasar la pregunta a la candidata. ¿Cómo mejorará la calidad del sistema de educación en el país? La escuchamos. Bueno, esta es una consulta muy importante. Tenemos que hacer un trabajo con el magisterio. El magisterio tiene que acompañar la evolución del conocimiento, tiene que acompañar la evolución de las técnicas de enseñanza, incorporando además todo lo que está relacionado a las nuevas tecnologías. Entonces, nuestra propuesta, una vez estabilicemos la economía, que esa es la preocupación fundamental de la gente, es empezar a trabajar en este tipo de contenidos y, ¿por qué no?, empezar a medir con parámetros internacionales el nivel y la calidad de nuestra educación. Perfecto, vamos con la siguiente consulta en esta oportunidad en Cochabamba. Especialmente en el Estado, hemos visto cuántas veces la corrupción ha colmado realmente la situación en nuestro país. Yo quisiera preguntarle a este candidato, ¿qué va a hacer en contra de la corrupción? Vamos con la consulta entonces. ¿Qué medidas propone para enfrentar y reducir la corrupción en el país? La escuchamos, María. Bueno, la corrupción es un fenómeno que ha estado presente en nuestro país desde hace mucho tiempo. Ha habido una respuesta normativa al respecto. Ustedes saben que en este momento se encuentra vigente la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero creemos que esa norma no ha impedido ni ha reducido los casos de corrupción. Por tanto, por una parte, se tienen que hacer todos los arreglos normativos para que sea posible que muchos de los tipos penales que están ahí establecidos puedan ser en algunos casos resueltos por la vía administrativa y en algunos casos hacer y fortalecer que muchos de los juzgados que abordan este tipo de temática sean mucho más eficientes y podamos llegar a recuperar los dineros perdidos a través de este mecanismo de la corrupción. Pero por otra parte, hay que trabajar en toda la institucionalidad, es decir, en el momento en el que no existe transparencia en cuanto a los procedimientos dentro de la función pública, cuando esta información no está accesible a la gente, lo que pasa es que muchos funcionarios, muchos servidores públicos abusan de esto y los ciudadanos quedan desprotegidos ante la administración pública. Por tanto, será una reforma también a nivel de los procedimientos administrativos para que la gente sepa exactamente qué es lo que está sucediendo cuando acceden a un servicio de la administración del Estado. Ciudadanía al micrófono. Muy bien, continuamos con más. Mariana, con nuestro equipo de producción realizamos las siguientes consultas porque vemos un descontento en ciertos sectores sociales que se oponen a su candidatura e incluso últimamente han estado pidiendo su renuncia. ¿Qué es lo que usted les puede decir a esos sectores?
Bueno, nosotros asumimos que ese es un comportamiento habitual, ¿no? Dentro de las organizaciones sociales y dentro del bloque popular, uno tiene la libertad de manifestar su acuerdo o desacuerdo. Pero ya a 17 días del proceso electoral, lo que nosotros queremos es tratar de cerrar esas brechas, y lo que nos ha encomendado Andrónico, nuestro candidato, es podernos aproximar a estos sectores sociales para que podamos resolver este tipo de disputas, que al final el trasfondo siempre es una disputa por un espacio de poder. Aquí estamos para salvar Bolivia, aquí estamos para pedirle el voto a la gente para que así podamos salir adelante y encontrar la estabilidad que todos anhelamos. Bueno, también últimamente se ha estado promoviendo bastante, incluso también en la ciudad del Alto veíamos unas imágenes en el noticiero, esto del voto nulo por parte del sector evista. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Por qué no lo apoyan en la candidatura de Andrónico Rodríguez, por ejemplo, si igual es de izquierda? Bueno, ahí creemos que esa es una posición que lo que va a lograr es dejar a un bloque popular importante, un sector importante de la población sin una representación parlamentaria. Consideramos que es una actitud caprichosa, cuando en realidad toda la población está a la espera de llegar al proceso electoral con la cultura política que siempre nos ha caracterizado. Desde que la democracia ha sido recuperada hace 43 años, siempre se la ha preservado y la gente ha acudido a las urnas para poder elegir a su gobierno. Y creemos que esta actitud termina siendo funcional a aquellos sectores de derecha que tranquilamente con un 30 o 40% de los votos válidos podrían constituirse en gobierno. ¿Qué tan ciertos son los rumores, Mariana, de que detrás de la candidatura de ustedes se encuentra Álvaro García Linera y sus ex colaboradores? Aquí igual desmentimos de manera categórica. En la papeleta estamos Andrónico y Mariana. Somos personas que podemos escuchar las posiciones, podemos escuchar los criterios de muchas personas, no solamente de los anteriores actores del proceso de cambio, sino también hay una izquierda regional que está muy pendiente de lo que va a suceder en el país. Y nosotros recibimos todos esos criterios, pero los candidatos somos Andrónico y Mariana, y los dos hemos venido a proponerle una mirada de futuro, aprendiendo además de los errores del pasado para que podamos reencaminar un proceso de cambio que en su momento ha transformado nuestro país. Bueno, y a partir de lo que dices, entonces, ¿cuál es la estructura política que tienen ustedes? Porque muchas veces se hace la pregunta si viene del levismo, si viene del arcismo, del tercer sistema, si la gente puede saber. Claro, bueno, nosotros venimos más bien de un proyecto que es de mucho más largo plazo y de largo aliento, que es el proceso de cambio. Nosotros nos denominamos los hijos de ese proceso de cambio, la nueva generación de ese proceso de cambio, que es un proceso que no empieza y termina con las personas ni con los liderazgos, sino que nosotros nos adscribimos a principios y a una mirada construida a través del Estado plurinacional y la defensa de los intereses de la gente más vulnerable y desprotegida en el país. Bueno, se han realizado diferentes sondeos en el país, Mariana, que ahora los posicionan en cuarto lugar. ¿Cree que estos sondeos reflejan la realidad? ¿Qué opina de ellos? Bueno, nosotros, desde luego, quienes estamos en campaña, tenemos que tomar atención de esta información. Pero en realidad, más allá de angustiarnos por eso, lo que nos angustia es que día que pasa, la situación del país se agrava. La gente está teniendo más dificultades de llegar a fin de mes, los precios de los alimentos se están incrementando, hay una sensación de incertidumbre, y más bien lo que a nosotros nos interesa es poder convocar a todos para que manifiesten su voto, para que puedan apoyar un proyecto político que lo que va a hacer es poner siempre a la gente como prioridad de nuestra protección. Podremos hacer los ajustes en la macroeconomía, podremos hacer todas las soluciones técnicas, para eso hay un equipo técnico, pero cuando el principio y el valor máximo es preservar a los sectores más vulnerables, la acción es diferente. Ya no es un ejercicio técnico, sino es un ejercicio de justicia social, y eso es votar por Andrónico. Bueno, y la pregunta que se hace la gente también es si existe renovación en Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, o si es que se viene arrastrando una política de hace más de 20 años de la izquierda que estamos viendo y el socialismo en el país, porque por ejemplo los jóvenes que van a votar ahora son jóvenes que solamente han visto el socialismo en Bolivia. Entonces también existe esta pregunta, si es que se arrastra, ¿no?, todas estas candidaturas pasadas. Bueno, nosotros lo que estamos planteándole al país es una renovación con memoria.
¿no? Nosotros creemos que aquí estamos reivindicando un proceso de cambio, no estamos ni reivindicando ni el socialismo como tal, porque nunca ha habido un socialismo pleno en el país, más bien nosotros hemos inventado un esquema distinto, esta construcción del Estado plurinacional, que no solamente es una forma de convivencia, sino que es un Estado plurinacional que ha resuelto problemas muy serios en nuestra sociedad. Sectores que antes estaban excluidos han sido incluidos en el proceso. Luego, sectores que nunca hubieran soñado con ser parte de la vanguardia de la conducción del Estado, han sido parte del Estado. Pero lo más importante, ha habido una mejora en las condiciones de vida, más de 3 millones de personas que han salido de la pobreza y se han incorporado a esa clase media. Ahora, nuestra tarea es que a esta nueva configuración de Bolivia nosotros le podamos dar respuestas, podamos nuevamente devolverle la tranquilidad y el sueño de que Bolivia no es un Estado, como decía, ¿no? El otro día había toda una controversia sobre el Estado fallido. Bolivia es una patria que tiene un potencial enorme y somos capaces de poder reconstruir nuevamente. Mariana, estamos a 2 semanas ya de las elecciones. ¿Existe alguna posibilidad de alianza quizás para formar una izquierda unida? Por ejemplo, con Eduardo del Castillo. Con Morena ya no, porque acaba de declinar su candidatura, pero queda Eduardo del Castillo del MAS. ¿Existe algún acercamiento quizás? Bueno, en realidad lo que nosotros hemos planteado desde el inicio de la candidatura de Andrónico es el poder conformar un bloque de unidad. La unidad no solamente es un esquema que se puede construir con los liderazgos políticos o con los partidos políticos o las dirigencias. La unidad también se construye desde las bases. Hay muchos sectores que tienen claro que si no nos unimos, si no concentramos el voto en torno a alguna candidatura que sea la más fuerte, lo que se viene es el retorno de una ola conservadora en el país. Una ola conservadora que ya falló, una ola que en su momento dejó al país en una situación de pobreza, desmanteló todo, privatizó todo, y a eso nos estamos enfrentando. Hablemos ahora acerca del binomio en sí. ¿Qué errores ven ustedes que se cometió en el gobierno de Arce y que cometió Arce que ustedes no cometerían, por ejemplo? Creemos que durante esos 5 años se cometieron 2 errores. Por una parte, no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar en el ámbito económico para no llegar a este descalabro, y por otra parte, se fraccionó gran parte del movimiento social. En este momento, en casi todas las organizaciones matrices, tenemos al menos 2 o 3 vertientes. Y esa fue una decisión casi sistemática por parte de la gestión de gobierno de Luis Arce. Entonces nosotros tenemos que retejer nuevamente ese bloque, porque la única manera de garantizar estabilidad económica es teniendo estabilidad social y política. Y Andrónico es el candidato que representa aquello, que tiene mayores posibilidades de reconstruir ese espacio. Mariana, ya nos encontramos en la recta final de las campañas políticas también para que ustedes puedan dar a conocer sus propuestas. ¿Tienen planeado ustedes ingresar al Trópico de Cochabamba, al Chapare, que es conocido como el bastión de Evo Morales, por ejemplo, y que en muchas oportunidades también han mostrado un rechazo a la candidatura de Andrónico Rodríguez, incluso lo han tachado de traidor a Andrónico? ¿Planean ustedes acercarse al Chapare? Bueno, nosotros, en caso de ser honrados con el voto de la gente, tenemos previsto gobernar para todo el país, ¿no? Y eso implica generar los equilibrios para poder resolver los planteamientos que puedan surgir desde el Trópico de Cochabamba, del norte de Potosí, desde Tarija, desde el norte de Bolivia, porque se supone que este tiene que ser un proyecto que incorpore a todos los sectores en Bolivia. Nosotros creemos que se tienen diferentes posiciones políticas y que además en el ejercicio democrático pueden manifestar su desacuerdo, pero llega un momento en el que no podemos inviabilizar el país, y hoy por hoy la prioridad para el binomio de Andrónico y Mariana es resolver el problema económico y salir adelante y darles respuestas a la gente. Bien, le invitamos a ver el siguiente video que sucedió en San Ignacio de Velasco, por favor, para que luego usted nos diga qué es lo que opina al respecto. Sucedió en San Ignacio de Velasco. Ella quería desfilar con la huipala en el aniversario cívico, pero había gente que no lo quería permitir. Pero esa bandera no te representa, y sos chiquitana. ¡Saquen esa bandera! ¡Saquen la bandera! ¡Pase, pase! Bueno,
Bueno, ahí veíamos este video que sucedía en un desfile cívico en San Ignacio de Velasco. Al parecer hay una confusión también con esto de los símbolos patrios, porque el tema de la huipala no es que pertenece a un partido político, que muchas veces se cree así, ¿no? Sino que es un símbolo de los pueblos andinos. ¿Qué opina usted? ¿Qué le puede decir a la gente que muchas veces hay esta pelea de que quitemos la huipala, no nos representa? ¿Qué les puede decir a ellos? Les podemos decir que precisamente la candidatura de Andrónico está aquí para que no suceda esto. Porque el momento en que nosotros retrocedemos como izquierda, como un proyecto que representa a los pueblos indígenas, que representa la huipala, que reivindica la pollera, que reivindica el tipoy, empieza a avanzar la derecha. Si nosotros retrocedemos en esa defensa, si nosotros como bloque popular no hacemos un contrapeso, ese es el tipo de Bolivia que vamos a tener. Esa Bolivia otra vez discriminadora, esa Bolivia que niega a los pueblos indígenas, y esa es la disputa ahora. Por eso no es una disputa de partidos políticos como tal. Ahora tenemos que votar con conciencia, sin miedo, para que el Estado plurinacional y toda su simbología se respete. Bueno, hablemos ahora acerca de temas de gobierno y temas del Estado y las empresas deficitarias. ¿Ustedes cerrarían estas empresas o cree que es necesario mantenerlas solamente porque son patrimonio del Estado? Porque hay empresas que, bueno, tienen un gasto, que también podemos hablar acerca del tema del exceso del gasto público, por ejemplo, y que forma parte de eso. ¿Qué se va a hacer con estas empresas, Mariana? Bueno, nosotros vamos a preservar las empresas públicas hasta el límite posible. ¿En qué sentido? Las empresas públicas estratégicas tienen que ser fortalecidas. Las empresas públicas, en la medida de lo posible, tienen que ser resguardadas porque sí son el patrimonio del pueblo. No es así tan fácil como ponerle un candado o como para decir... pero, por ejemplo, usted las potenciaría? Bueno, no. Nosotros hemos hecho dentro de nuestra propuesta de gobierno una clasificación de las empresas públicas, ¿no? Hay un primer grupo de empresas públicas que son importantísimas, que son empresas estratégicas como Entel, como YPFB, como ENDE, que son las empresas además que garantizan el pago de todos los bonos, todos los bonos sociales. Por tanto, esas empresas las tenemos que seguir fortaleciendo y tienen que seguir siendo importantes dentro de nuestro modelo de economía plural. Por otra parte, hay otras empresas que son estratégicas por la naturaleza del servicio que prestan. Por ejemplo, aquí yo sitúo el caso del teleférico, ¿no? En el caso del teleférico, por lo general, tratamos de que llegue con equilibrios a cerrar cada una de las gestiones. Pero, por ejemplo, cuando se tienen que hacer mantenimientos, renovación de cabinas, ahí se tienen números rojos en muchos casos. Si aplicáramos el manual neoliberal, sería: esta empresa tiene pérdida, la cerramos y la entregamos al sector privado. Si tendríamos que incorporar todos los costos que representa el teleférico, el pasaje de 3 bolivianos del teleférico se podría incrementar hasta 15. Ya. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Entonces, esa es una empresa pública que presta un servicio estratégico y que es necesario seguirlo preservando para que la gente pueda seguir accediendo al servicio, ¿sí? Esa es tal vez una segunda categoría de empresas estratégicas que hay que preservarlas por la naturaleza del servicio que prestan. Y luego ya en tercera instancia están todas esas empresas más chiquititas que en muchos casos han entrado a competir con el sector privado, ¿no ven? ¿Qué se va a hacer con estas empresas? En el caso de esas empresas, ahí podemos emprender 2 caminos. Por una parte, se puede convocar al sector privado para poderlas fortalecer, ¿no? Para que podamos asociarnos con el sector privado para poderlas impulsar, promover, dinamizar. Y por otra parte también pueden ser discutidas con los gobiernos subnacionales, porque los gobiernos subnacionales también dentro de su labor de impulso productivo pueden tener empresas municipales o departamentales que pueden rescatar estas empresas que en muchos casos ya tienen trabajadores por detrás, ya tienen un capital invertido y que nuestra responsabilidad es tratar de salvarlas. Mariana, en caso de que ustedes ganaran las elecciones, ¿qué rol va a cumplir usted como vicepresidente de Bolivia? ¿Y qué opina también del actual rol que cumple Choquehuanca en el Estado? Bueno, el rol de la vicepresidencia es muy importante porque es una especie, bueno, se ha utilizado el término bisagra, pero también es un vaso conductor de las decisiones del Ejecutivo en el ámbito legislativo. Precisamente
muchos de los problemas que tenemos en este momento han sido porque esa bisagra o esa conexión no ha funcionado. Y eso a veces requiere un trabajo, pero sí diario, semanal, de construcción de los consensos, pero también de asumir en la espalda muchos proyectos de ley que son importantes para el país y encabezarlos y liderarlos. Y el problema es que hemos visto esa ausencia de liderazgo en estos 5 años y estamos donde estamos. Y ahí veíamos también en imágenes al actual vicepresidente Choquehuanca. ¿Qué opina de él? El vicepresidente ha sido una persona muy importante dentro de la construcción de este proceso, pero también es un liderazgo que no ha estado a la altura de los desafíos. ¿Por qué no lo hemos visto mucho a la palestra a Choquehuanca? Exactamente, nunca lo hemos visto a él liderando un proyecto de ley, dando la batalla en torno a alguna de las políticas que hayan sido definidas por el Ejecutivo, ni él, por ejemplo, abanderando alguna iniciativa legislativa que sea importante para el país. Ha habido una ausencia, lamentablemente. Hablemos del tema del combustible, que es una preocupación que existe en todos los bolivianos. ¿Cree que es necesario que continúe la subvención a pesar de lo que estamos viendo? Este es un tema que nos diferencia del resto de las propuestas que están en este momento compitiendo por el voto. Con Andrónico tenemos una mirada de protección a la gente. Por tanto, el retiro de la subvención no va a ser una medida de shock, va a ser una medida gradual y una medida donde se proteja de manera focalizada un sector. Nosotros vamos a mantener la subvención de todo lo relacionado al transporte, el transporte público urbano, transporte público interdepartamental, interprovincial, internacional, con 2 propósitos. Evitar que la gente tenga incremento en su transporte diario al trabajo, a sus actividades, al colegio, y por otra parte, para que los productos que se trasladan a los diferentes centros de abasto no tengan un incremento. Si nosotros eso lo liberáramos y levantáramos la subvención de manera ciega, eso sí que va a tener un impacto tremendo sobre la población más vulnerable. O sea, usted decía que no va a haber una medida de shock, pero esto quiere decir que va a existir una subvención, pero a largo plazo. Va a haber una subvención para todo lo relacionado al transporte público. Ya en los otros sectores, por ejemplo, los grandes consumidores de combustible, a la agroindustria, a la minería, a ellos se les va a dar las facilidades para que ellos puedan realizar la importación directa del combustible, será el Estado que les pueda apoyar con la parte logística, podamos acordar algunas de las compensaciones, pero ahí no vamos a destinar el dinero de la subvención para poder cubrir los costos de estos sectores. Por otra parte, a toda la gente del transporte privado, de los vehículos de alta gama, tampoco se les va a mantener la subvención, se va a levantar la subvención en ese caso, porque no es justo que el dinero del pueblo se utilice para subvencionar a aquellos que no lo precisan. Bueno, y hablemos precisamente del sector privado y también del sector público. ¿Usted cree que la Ley General del Trabajo debería aplicarse para estos 2 sectores? Porque, por ejemplo, al privado se le obliga a tener una carga elevada de beneficios sociales y al sector público no. ¿Cree que es así? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer como principio es proteger a todos los trabajadores, así sean del sector privado o del sector público. Ya nuestro candidato en 2 oportunidades en diferentes espacios ha manifestado que hay que hacer una revisión de la Ley General del Trabajo para incorporar mecanismos que permitan el equilibrio en la relación, ¿no? En la relación salarial de la gente, a los asalariados. Pero por otra parte, también él ha planteado el hacer algunas mejoras en el estatuto del funcionario público para que se pueda garantizar de alguna manera la permanencia de esta gente en su fuente laboral. Aquí también hay un aspecto que nos diferencia con el otro proyecto neoliberal del país. Ellos creen que hay que implementar la flexibilización laboral. Ellos creen que esa es la manera de poder dinamizar la economía, haciendo que los trabajadores sean la variable de ajuste. Con Andrónico no lo vamos a permitir. Los trabajadores son el núcleo de nuestra propuesta, son el núcleo del movimiento popular y nosotros estamos aquí para defenderlos. Bueno, hay un descontento también bastante grande con el tema de la aduana nacional porque tiene aranceles e impuestos que son bastante elevados para algunos productos y no para otros. Bajos, por ejemplo, para otros productos que son de fabricación a nivel nacional. ¿Cómo van a replantear estos aranceles para poder proteger la industria nacional y dar acceso a la población a bienes de importación?
Bueno, ahí lo que tenemos que simplificar es el esquema de aranceles, ¿no? Todos los que trabajan en comercio exterior han visto que hay una clasificación así como de no sé cuántos miles de ítems y productos que hacen que el proceso de importación legal, en muchos casos, sea un proceso muy complejo y además, como les decía, hay algunos insumos que son vitales para la producción nacional y que deberían no tener aranceles para que esa producción nacional pueda tener un poco más de dinamismo. Con Andrónico tenemos previsto el simplificar ese esquema de aranceles, pero lo que en realidad le afecta a nuestra industria nacional es el contrabando. Y para el contrabando ya existen no solamente herramientas tecnológicas para poder resolverlo, sino que nosotros tenemos que aprovechar, por ejemplo, todas las nuevas facilidades que tenemos en el marco del Mercosur. Ahí se pueden hacer acuerdos con muchos de nuestros países fronterizos para poder tener un monitoreo. Sucede algo muy gracioso, ¿no? Hay muchas importaciones que, por ejemplo, hasta Chile llegan con total formalidad y con los papeles regularizados. Pero luego, entre el tránsito de Chile al país, es donde ahí se desvanece la trazabilidad de lo que está sucediendo con esa mercadería. Y nosotros, si tuviéramos una relación más fluida con Chile, por ejemplo, podríamos identificar cómo hacer la trazabilidad de esa mercadería y evitar el contrabando. Mariana, enseguida continuamos con más consultas. Amigos, momento de realizar una pausa. Ya continuamos con más en la entrevista con Mariana Prado. Bueno, nosotros de buenas a primeras no tenemos la intención de reducir los impuestos porque ese es un mecanismo a través del cual el Estado puede tener ingresos para poder cumplir con su labor de redistribución, con todos los bonos, con los servicios públicos, pero lo que sí creemos que es necesario, y eso se va a hacer de inmediato, es el poder, por una parte, reformar la administración tributaria para que no sea tan arbitraria, no sea un espacio que ocasione un sofocamiento de muchas de los emprendimientos que tiene la gente. Y lo que también está previsto es, en este momento tan complicado de crisis, el poder hacer reprogramaciones del pago de algunas de las deudas impositivas para que podamos distribuir la carga en el tiempo y no sea tan pesado para la gente. Hablemos de un sector bastante importante y que muchas veces se siente solo por el Estado, se siente abandonado, que es este sector joven. Y hablemos también de la generación de empleo para todos ellos. Bueno, ahí tenemos iniciativas que queremos retomar, iniciativas que ya han funcionado en el pasado y que queremos volverlas a traer sobre la mesa. Por una parte, para todo lo que está relacionado con el empleo, vamos a reeditar el Plan Generación de Empleo. Este fue un plan que se trabajó con el sector privado, en el que el Estado apoyaba en la incorporación de jóvenes profesionales en los espacios disponibles del sector privado, pero el Estado lo que hacía era apoyar con todos los beneficios sociales para que la incorporación de esos jóvenes en estas empresas cumpla con todos los derechos establecidos por la ley, pero que eso no implique cerca de un 30% de costo adicional para las empresas. Y ahí el compromiso era que la empresa pueda mantener en ese esquema durante un año al joven, ¿no?, de manera obligatoria después de que termine el apoyo del Estado. Eso por una parte. Luego, nosotros como propuesta, y eso está dentro de todo el programa de gobierno de Alianza Popular, queremos trabajar la revolución del crédito. Cuando decimos revolución del crédito, de verdad estamos pensando en un esquema donde podamos movilizar recursos a tasas muy bajas, al 0,5%, para que gente en condiciones muy favorables pueda acceder a estos recursos, salir de este momento tan complicado en la economía y contar con un capital para poder emprender y poder realizar sus actividades. Candidata, tenemos más consultas, pero esta vez desde las redes sociales. Scarlett. Así es, durante toda la semana estuvimos promocionando a través de nuestras plataformas digitales la visita de la candidata a la vicepresidencia Mariana Prado. Leemos a continuación sus comentarios. ¿Qué medidas urgentes impulsaría desde la vicepresidencia para combatir el desempleo juvenil y la informalidad? La escuchamos. Gracias. Precisamente hace un momento conversábamos de este tema del Plan Generación de Empleo.
Este es un plan que ha tenido mucho éxito en el pasado. Son más de 5.000 jóvenes que trabajaron en este esquema del Plan Generación de Empleo, y esto fue trabajado de la mano del sector privado y fue algo que nos dejó muchas lecciones para poderlo volver a reeditar. Además, el plan tenía contemplado todo lo relacionado a orientación vocacional. Hay muchos jóvenes que en este momento están saliendo de los colegios y necesitan saber qué es lo que está pasando en el mercado laboral. A través del programa de generación de empleo también se hizo esta orientación vocacional que ayuda mucho a una mejor inserción de los jóvenes. Muy bien, perfecto. ¿Qué tipo de reforma plantea en el sistema educativo y cómo asegurará su implementación en áreas rurales y urbanas? Bueno, como comentaba hace un momento, ahora es tiempo de la calidad educativa. Es un tiempo donde tenemos que incorporar los nuevos saberes dentro de la formación de los jóvenes. Ya no podemos estar al margen de lo que está sucediendo en el mundo con las nuevas técnicas de aprendizaje, la incorporación de la inteligencia artificial. Tenemos tantos recursos que el magisterio puede utilizar para poder transmitir a los chicos, que nosotros lo que queremos ahora es trabajar mucho con el tema de los contenidos y también fortalecer todo lo que es la formación técnica, cosa de que cuando los jóvenes salgan del colegio no solamente tengan ese bachillerato humanístico, sino tengan el bachillerato técnico. Esto es algo que se ha trabajado estos años desde que se ha implementado la ley Avelino Signani, pero esto se puede profundizar e incorporar una variedad de capacidades técnicas en la formación de los jóvenes. Vamos con la siguiente consulta. Marco Antonio Huancatola, en caso de ser vicepresidenta, ¿cómo logrará la conciliación dentro de la Asamblea Legislativa para poder garantizar la gobernabilidad en el país? Precisamente ese va a ser uno de los grandes desafíos de este tiempo, porque así como vemos las cosas, va a haber una representación de diferentes fuerzas políticas dentro de la Asamblea. Pero aquí, con Andrónico, lo que estamos planteando es que tenemos que salvar al país protegiendo a los más vulnerables. En ese sentido, nosotros queremos llegar a un acuerdo nacional para que definamos las 4 o 5 medidas que tenemos que aprobar en primera instancia para que podamos estabilizar la economía. Desde luego, los primeros 6 meses, el primer año de la agenda legislativa va a estar transversalizado por todo el tema económico, porque esa es la urgencia y eso es lo que está ocasionando que nuestra gente esté pasando un mal momento. Nueva pausa en el Poder del Voto. Al volver contamos ya con la caja rápida. Pausa, enseguida retornamos con más. Poder del Voto y es momento de la caja rápida. Mariano, usted decía, me da un poco de miedo la caja rápida. ¿Qué habrá aquí adentro? Son unas cuantas preguntitas al azar, es como suerte en blanca, usted las revuelve y pues bueno, saca la pregunta, nos muestra la cámara a ver qué le toca. Ya, bien, a ver, vamos. ¿Cuál será la preguntita? Ay, cuidado que hay una trampa de ratón acá, ¿no? No hay nada malo. A ver, ¿qué le tocó? Ay, ¿continuará vigente el bono Juancito Pinto? Sí, desde luego, y si lo podemos aumentar, lo haremos. Vamos a estabilizar la economía y este es un bono que ha sido fundamental para preservar a muchos de nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo. Lo vamos a seguir haciendo. Muy bien, ahí está entonces la pregunta de Juancito Pinto. La siguiente, revolvemos. ¿Qué le tocará? A ver. ¿Continúa el Estado laico? Sí, desde luego, este es un principio constitucional que está en la Constitución y lo vamos a respetar. Y además hay libertad de culto, hay la posibilidad de tener diferentes posiciones de fe y eso es importante, a pesar de que el Estado es laico. Muy bien, revolvemos entonces ahí la cajita un poco para ver cuál es la siguiente pregunta. ¿Qué le tocó? Pena de muerte para feminicidas e infanticidas. No, este sí que sería un retroceso en términos de derechos humanos. Nosotros, como Bolivia, hemos suscrito muchas convenciones internacionales donde la pena de muerte ya no es factible, ya no es posible. Entonces, este sería un retroceso. Haciendo un paréntesis en esa pregunta, Mariana, ¿usted cree que es suficiente 30 años de pena, por ejemplo, para el tema de infanticidio, feminicidio, o buscarían endurecer estas penas? Bueno, lo que pasa es que, y esto lo demuestra un poco la estadística jurídica, de que incrementando las penas no es que precisamente hay una baja en este tipo de casos.
hay que trabajar la problemática de manera más integral, ¿no? Y eso supone a veces ir un poco más atrás. Y además hay que reducir la tolerancia social a este tipo de delitos. Entonces no se soluciona incrementando indefinidamente las penas, se soluciona haciendo que las instituciones funcionen y que además la sociedad no normalice este tipo de comportamientos. Muy bien, tenemos nuestra última pregunta de la caja rápida. A ver, revolvemos. Ya estamos llegando al final de este sector. ¿Qué le toca? Matrimonio de personas del mismo sexo. Aquí igual ha sucedido algo muy interesante en los últimos años. En los últimos años ha habido una sentencia constitucional que ha permitido que personas del mismo sexo puedan tener relaciones que sean reconocidas a través de uniones libres. De esta manera se está permitiendo que este tipo de uniones gocen de todos los derechos civiles. Por ejemplo, si alguna de ellas fallece, pueda haber una sucesión hereditaria, puedan beneficiarse, por ejemplo, de todos los aportes que se hace a la seguridad social. Entonces, nuevamente, este es un tema que más allá del desarrollo constitucional en el país, nosotros hemos suscrito convenciones internacionales que garantizan este tipo de derechos civiles. La caja rápida. El minuto de poder. Muy bien, estamos llegando ya al final de la entrevista acá con la candidata Mariana Prado por Alianza Popular. Mariana, usted tiene un minuto para poder decir a la gente por qué tiene que votar por usted en estas elecciones 2025 junto al candidato Andrónico Rodríguez. Las cámaras son suyas, la gente ya la está escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes en el transcurso del programa han podido ver que nosotros tenemos una mirada distinta. Hay un sector de la población que quiere regresar a las recetas del pasado, a las recetas que excluyeron a las grandes mayorías, a proyectos que hicieron que 6 de cada 10 bolivianos vivieran en pobreza. Nosotros aquí estamos más bien para defender el Estado plurinacional, poder defender todo lo que se ha transformado en el país y poder reencaminar nuevamente a nuestra hermosa patria. En ese sentido, lo que nosotros les planteamos es que puedan apoyarnos, puedan darnos su voto para que nosotros con esta renovación con memoria podamos reencaminar los sueños y podamos hacer que estas nuevas generaciones tomen las riendas del país y participen y logremos salir adelante. Vote por Andrónico y Mariana. El minuto de poder. Muy bien, bueno, ya para ir cerrando con la entrevista, Mariana, queremos saber qué es lo que opina usted también de los diferentes candidatos a la vicepresidencia del país. Veamos las siguientes imágenes. Edman Lara, ¿qué opina de él? Ah, es una estrella de TikTok. Muy bien, continuamos con José Luis Lupo. No, una persona técnica muy importante, pero tal vez para una otra mirada de país. Él fue importante en un país que ya no existe. Muy bien, continuamos con el siguiente candidato, Juan Carlos Medrano. ¿Qué piensa de él? El concejal de Santa Cruz, y creo que ahí en esa posición está bien. Muy bien, continuamos con la siguiente fotografía, Juan Pablo Velasco de Alianza Libre. ¿Qué piensa de él? Es una persona que está aprendiendo en política y creo que todavía le falta un poco. Hablemos del candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo, Milán Berna. La verdad es que no tengo un criterio porque casi no lo conozco. En definitiva, no sé quién es. Y Víctor Hugo Núñez del Prado de la Alianza ADN. ¿Qué piensa de él? ¿Lo conoce? Tampoco lo conozco, lo siento. No puedo opinar nada entonces de él, si es que no lo conoce. Muchísimas gracias, Mariana. Queremos agradecerle por estar esta noche acá con nosotros en El Poder del Voto y dar a conocer sus propuestas a toda la gente. Muchas gracias por la invitación y encantada de haber estado acá. Perfecto, llegamos al final de la entrevista entonces con la candidata a la vicepresidencia Mariana Prado.